Lo prometo. Segunda parte. Las 5 promesas que crean seguridad. Capítulo 4. Prometo conformar mis creencias a las verdades de Dios. Las 5 promesas contenidas en este libro se entrelazan las unas con las otras, y cada una es crucial para edificar un matrimonio maravilloso, seguro y lleno de amor. Pero esta es una promesa favorita por el efecto transformador que tuvo en mi vida. Para explicar lo que quiero decir, el siguiente conflicto con mi esposa solía ser típico de los muchos que ocurrían entre nosotros. Pero ahora, esos conflictos rara vez suceden. ¿Qué hizo la diferencia? Eso es lo que voy a compartir con usted en este capítulo. Un sábado por la mañana, decidí hacer algo afectuoso hacia mi esposa. Decidí lavarme la ropa como preparativo para un viaje. De veras, ¿no es una de las cosas más tiernas que jamás haya oído? Bajé hasta el lavadero y cuando estaba a punto de arrojar mis cosas en la lavadora, observé que sus prendas de puntillas, lencería blanca, junto con algunas blusas y suéteres, aún estaban en la lavadora. Ya habían acabado de lavarse. Conozco la regla. Colocó todo encima de la secadora y ni siquiera intento secar sus cosas delicadas. Pero se me ocurrió algo y eso fue mi ruina. Quizás podría hacer alguna cosita extra por ella. Voy a poner sus prendas en la secadora durante solo 5 minutos. Ya la había visto hacerlo y sacarla mientras aún estaban húmedas para colgarlas en esos pequeños ganchos circulares que tiene en el lavadero. Esto es pan comido, pensé. Cualquiera puede hacer esto, y lo hice. Tenía toda la intención de volver en 5 minutos, pero me distraje. 2 horas más tarde me acordé y bajé corriendo. Las prendas de puntillas estaban rasgadas y enredadas, mientras que los suéteres y las blusas se habían encogido a talla 2. Me sentí íntimamente enfermo. Lo primero que se me ocurrió fue poner las cosas en la lavadora otra vez para iniciar el ciclo nuevamente. No, eso sería deshonesto, pero era muy tentador. Entonces, recordé que el humor puede calmar el enojo y pensé en algo que me pareció que sería gracioso. Me acerqué a Norma y anuncié que tenía una noticia buena y una mala. ¿Cuál quería oír primero? Me miró con cara de ¿ahora qué hiciste? Había visto esa mirada muchas veces. ¿Cuál quieres? Repetí. ¿La buena o la mala? Me dijo que quería la mala noticia primero. Me disculpé por lo que estaba a punto de decir y solté. Sequé tu ropa. Quedó boquiabierta y bajó corriendo al sótano para evaluar el daño, pero la tomé por el brazo y dije, espera, no has oído la buena noticia. Nuestra nieta Taylor tiene un guardarropas totalmente nuevo. Norma ni siquiera esbozó una sonrisa. Vaya humor. Sugerí que subiéramos al automóvil y fuéramos a la tienda de venta al por mayor para reemplazar todo. No entiendes nada, dijo bruscamente. Llevará horas encontrar cada una de estas prendas. No son todas del mismo lugar. ¿De veras? Respondí. Pensaba que en una tienda grande podíamos encontrar todo en unos 15 minutos. En este punto comenzó el colapso. Yo pensaba que ella estaba reaccionando exageradamente y que estaba haciendo un escándalo por un incidente menor. Además, ni siquiera parecía apreciar mis buenas intenciones al tratar de ayudarla. Me acusó de arruinarle el día y en respuesta la acusé de preocuparse demasiado por las cosas materiales. Entonces ella comenzó a sermonearme por cosas que no tenían nada que ver con el incidente en cuestión. Por ejemplo, cómo nunca me acuerdo de nada. Eso realmente dolió, así que contraataqué y la acusé de preocuparse más por su ropa que por mí. Esto pasó a mayores. Tanto que en efecto dio media vuelta y salió airada de la habitación. Después
oí el ruido de un portazo y el estruendo del automóvil que salía de la entrada y chirriaba mientras iba por la calle. Me alegré de que se fuera. Yo solo había cometido un simple error y ella lo trató como si fuera una crisis sísmica. ¿Dónde había quedado el perdón? Si realmente me amaba como debía, debió haberme perdonado. Ahora ella había arruinado mi día. Seguro, yo no debí haberme olvidado de la secadora y arruinado sus cosas, pero ella debería haber considerado mis intenciones y sentimientos. Me sentí enojado y triste durante horas, y todo era culpa suya. Una y otra vez nos causamos esta clase de aflicción hasta que comenzamos a aprender una de las verdades más grandes de nuestra vida. Nosotros no nos amargábamos la vida mutuamente. Nuestras creencias nos amargaban la vida. Lo que ella hizo ese día no tenía nada que ver con mi felicidad o mi tristeza. Todo tenía que ver con lo que yo creía y mi forma de reaccionar. Esta idea no es nueva. Salomón la dijo varios milenios atrás. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Lo que me hizo enojar en ese momento fue la creencia con respecto a ella que albergaba en mi corazón. Yo creía que Norma era la fuente clave de mi felicidad, por lo que mi equilibrio emocional dependía de sus acciones. No es de extrañar que pensara que Norma debía ser comprensiva y perdonadora. De otro modo, yo no sería feliz. Cuando sus acciones no se conformaban a las expectativas de mis creencias, me sentía triste. Si no hubiera sostenido que ella era la fuente de mi felicidad, lo que hizo no habría tenido tanto efecto en mi equilibrio emocional. Mis expectativas eran equivocadas, porque mis creencias eran erradas. Yo debía aprender que satisfacer mis necesidades y expectativas no eran la razón por la que Dios la había puesto en esta tierra. No es lo que otros le hacen a usted o las circunstancias que enfrenta o ha enfrentado lo que determina su estado de ánimo, sus emociones, palabras o acciones. Lo que cree y piensa después de que suceden esas cosas es lo que genera quién usted es. Mientras estudiaba esta verdad, comencé a darme cuenta de que en la Biblia se afirma esto a menudo. Encontré pasajes como estos que me decían sin lugar a dudas que el poder de lo que creemos no es un mero concepto psicológico, sino una verdad absoluta. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Pero lo que sale de la boca viene del corazón. Mateo capítulo 15, versículo 18. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11. En otras palabras, crea lo correcto en su corazón y a eso seguirán las acciones correctas. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmos capítulo 119, versículo 11. El rey David pide al Señor en oración que le revele toda maldad que pueda haber en su corazón. Salmos 139. No exagero en nada al decir cómo me cambió la vida descubrir que mis creencias, no mis circunstancias, determinan mis actitudes y acciones. Cuando tomé seriamente mis creencias y comencé a examinarlas y cambiarlas, esto hizo maravillas en mí y me dio una manera de manejar mis emociones y formar todas mis acciones. Veamos algunas de las consecuencias de guardar este concepto de creencias en su corazón y apropiarse de él. 1. Deja de quejarse de todo. 2. Deja de juzgar a otros. 3. Deja de intentar cambiar a su pareja o a toda otra persona que lo molesta, porque la conducta de los demás no controla la forma como usted se siente o actúa. Este único cambio trae mayor seguridad y solidez a su pareja de lo que pueda imaginar.
4. En lugar de señalar a su pareja con este dedo índice acusador, lo dobla y se señala con los 4 dedos mientras el pulgar señala a Dios. ¿Por qué? Porque la única persona a la que puede cambiar es a usted mismo, no a su pareja. Y cambiar sus creencias con respecto a lo que lo hace feliz es el comienzo de una sabiduría que transformará su vida. Cuando comencé a comprender esta verdad, empecé a trabajar en mí mismo y mis creencias. Mis emociones y acciones comenzaron a cambiar ante mis propios ojos. Ya no me esfuerzo en tratar de ser una mejor persona, cambiar características de mi carácter o ponerme anteojeras en los ojos para evitar la lujuria. He abandonado la dependencia de cualquier forma mecánica externa de intentar cambiarme a mí mismo. Solo busco las creencias que motivan mis acciones erradas y las cambio. Entonces, solo es cuestión de ver cómo mis acciones reflejan mis nuevas creencias. El poder de las creencias transformadas. Para que no piense que cambiar sus creencias es demasiado difícil, permítame contarle cómo mi nieto de 10 años, Michael, está aprendiendo esta poderosa verdad. Su mamá, mi hija Cari, lo recogió de la escuela cierto día y le preguntó si había traído todas sus tareas. Él le dijo que sí, pero 2 millas más adelante, de pronto recordó que había dejado algo importante en su casillero. «Mamá, ¿puedes llevarme de vuelta?», preguntó. «Dejé algo que necesito para un examen que tengo mañana y lo necesito sin falta». «Michael, ¿qué te pasa?», explotó Cari frustrada. «¿Por qué no lo pensaste cuando te pregunté? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? Eres igual que tu abuelo». Realmente estaba enojada con el pobre niño, y el aluvión verbal siguió hasta llegar de vuelta a la escuela. El pequeño Michael no dijo nada. Más tarde me dijo que solo pensó en 2 pasajes de las Escrituras. Santiago 1:19. Ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y Filipenses 4:8. Pensar en cosas verdaderas, honorables y rectas. Me explicó que fue como si él hubiera salido de su propio cuerpo, sentado en el asiento de atrás y dejado que su madre le gritara directamente a su cuerpo. Con solo recordar esos 2 versículos, mi nieto cambió su manera de reaccionar a su mamá. Antes de guardar esos versículos en su corazón, se había defendido cuando su mamá lo regañaba, y el resultado solía ser una pelea acérrima. Pero esta vez Michael mantuvo la boca cerrada y pensó en la verdad más grande acerca de su madre, que se ocultaba detrás de lo que le estaba diciendo en ese momento. Le daba comidas saludables, lo llevaba a todas partes, le mantenía su ropa limpia, lo cuidaba cuando estaba enfermo y hacía más cosas por él de lo que las que podía contar. En pocas palabras, ella lo amaba. Este era su centro de atención y eso le sacó la necesidad de enojarse y responder a su diatriba. Me dijo que saltó de vueltas a su cuerpo y la interrumpió para decir: «Mamá, gracias por lo que me estás diciendo en este momento, porque me demuestra lo mucho que me amas y deseas que sea más responsable». El enojo de Cari desapareció y aparecieron lágrimas en sus ojos. Me dijo que sintió ganas de agarrar su cartera, dársela a Michael y decirle que la abriera y se comprara lo que quisiera. Tan solo piense cuánto mejoraría nuestro mundo si todos comenzaran a cambiar sus creencias y pensar de esta forma. Basta de quejarse, de renegar, de culpar al otro o de argumentar en escalada. Si un niño de 10 años puede hacer que este principio funcione, entonces usted también puede. Su bienestar emocional nunca debería depender de que otra persona satisfaga sus expectativas. Usted puede asumir responsabilidad personal por sus propios estados de ánimo, emociones, palabras y acciones, simplemente cambiando sus creencias. Cuando esta verdad se profundice en usted,
podrá manejar sus sentimientos en lugar de ser víctima de ellos. Di una idea de esto en el capítulo 3, donde discutí la futilidad de intentar cambiar a su pareja y afirmé que el camino a la felicidad es cambiarse a sí mismo. Puede que usted haya tenido dudas, entiendo. Al principio la idea parece contraintuitiva. Es por eso que he dedicado un capítulo entero a cambiar sus creencias. Quiero convencerlo de que prometer a su pareja que cambiará sus creencias es un paso sumamente importante para la seguridad y felicidad marital. Así que siga escuchando. La mayoría de nosotros no tiene mucha idea de cuánto la manera en que somos y el modo en que pensamos están moldeados por creencias erróneas profundamente arraigadas en nuestro corazón. Por ejemplo, si cree que la vida debería estar llena de placer abundante, cada vez que se le niegue el placer, estará descontento. Si cree que las pruebas se deben evitar a toda costa, entonces, cuando lo golpee una grande, el dolor será desolador y no podrá agradecerle a Dios por esa prueba ni usarla para parecerse más a Él. Lo que usted cree impacta cada área de su vida, incluyendo su rendimiento en el trabajo, sus actitudes con respecto al dinero, sus emociones, su fe y la forma en que conduce sus relaciones. No obstante, la mayoría de nosotros no somos conscientes de estas creencias ocultas que nos guían. La principal razón por la que tenemos dificultades para resolver problemas en estas áreas es que tratamos la emoción superficial y la circunstancia externa que la desencadena en lugar de ir más profundamente hasta la creencia que la motiva. La verdad es que los factores externos no nos ponen felices o tristes. Es lo que creemos con respecto a nuestras circunstancias lo que determina nuestras emociones. El reconocido biólogo Dr. Bruce Lipton nos dice que las creencias son 10 millones de veces más fuertes que nuestros pensamientos a la hora de determinar lo que somos. Si queremos cambiar nuestro matrimonio y ser más felices, debemos cavar profundamente y cambiar nuestro sistema de creencias. La buena noticia es que usted tiene la capacidad de cambiar cualquier pensamiento o punto de vista que elija. Cuando aprende a ejercitar ese poder, puede vencer falsas creencias con respecto a sí mismo, su pareja y el mundo que lo rodea, que impiden que su matrimonio alcance la felicidad que desea. Aproveche el poder de la creencia y quiebre los límites estrechos que se ha impuesto a sí mismo y su pareja. Por ejemplo, la mayoría de los hombres cree que no puede controlar sus pensamientos lascivos o evitar tentaciones sexuales que se presentan en su camino, pero al cambiar sus creencias puede controlarlas. En un capítulo posterior le diré cómo logré ser libre de pensamientos lascivos, un problema que me acosó toda la vida. En mi labor como investigador de matrimonios, ayudo a parejas a cambiar todo aquello que les impide hacer realidad lo mejor que Dios tiene para su matrimonio. Por lo general, saben lo que quieren, pero no saben cómo llegar allí. La consejería tradicional se enfoca en lo que es verdad ahora en el momento presente, las técnicas que hay que aprender y qué acciones hay que realizar para resolver un problema en particular. Sin embargo, como he dicho antes, aprender técnicas y realizar acciones son solamente pequeñas piezas del rompecabezas. He descubierto que centrarse en lo que la gente cree es infinitamente más eficaz que analizar minuciosamente la historia que me cuentan para los problemas específicos que necesitan resolver. Muchas veces, trabajar sobre problemas específicos crea soluciones dirigidas sin resolver el problema más profundo de la intimidad y la seguridad emocionales. Comencé a entender el poder de las creencias varios años atrás, mientras aconsejaba a una pareja cuyo problema era
que la esposa prácticamente no respetaba al marido. Lo menospreciaba y criticaba despiadadamente. Ella no sentía amor de parte de él y usaba eso para justificar su acoso. Les había dado nuevas conductas amorosas para practicar, pero nada funcionaba. Ya no sabía qué más hacer. Entonces, se me ocurrió que a esta mujer en realidad no le interesaba si el matrimonio sobrevivía o no. Durante una sesión en la que su esposo no estaba presente, la confronté y descartó la idea como algo absurdo. Por supuesto que me importa, quiero que el matrimonio dure. ¿Por qué otra razón estaría haciendo todo este trabajo? Pero mis palabras la obsesionaron. En la sesión siguiente admitió que cuando dejó de negar que no le importaba su matrimonio, de lo profundo de su interior surgió una nueva comprensión de las cosas. Su esposo tenía varios rasgos similares a su padre, quien fue física y emocionalmente abusivo, e inconscientemente esa semejanza estaba haciendo que saboteara el matrimonio. Una vez que entendió que la forma en que trataba a su esposo nacía de una creencia profundamente arraigada de que las semejanzas con su padre debían significar que era abusivo como su padre, cambió dicha creencia. Ella sabía que estaba equivocada y que había sido injusta. Su esposo jamás sería abusivo al igual que su padre. En un mes dejó de criticarlo y comenzó a mostrarle respeto incondicional, y los resultados fueron notablemente positivos. Todo estaba relacionado con lo que había creído. ¿Qué es una creencia? Sus creencias crean su visión de la realidad. Si realmente cree que su pareja está tratando de arruinarlo, se inclinará a ver y oír pruebas que apoyen tal supuesto. Si sus creencias son irracionales, su visión de la realidad estará distorsionada. La realidad que vea no será la verdadera, sino más bien una visión singular del mundo que parece real solo para usted. Tiene sentido que Salomón haya dicho que por sobre todas las cosas uno debe guardar su corazón. Sus creencias afectarán sus supuestos básicos de quién es usted y cómo es el mundo. Sus creencias harán que piense de sí mismo como bella o feo, respetable o indigno, adorable o antipático. Estas harán que vea el mundo ya sea como un lugar seguro o inseguro. Usted forma sus creencias durante la niñez. Desde que nació, los adultos de su vida le transmitieron su visión personal del mundo y de usted. Sin embargo, lo que ellos le compartieron fue en realidad su propia percepción del mundo vista a través del filtro singular de sus propias creencias. Con el tiempo y por medio de la repetición, estas impresiones se hicieron reales en su mente. Para los niños pequeños, la aceptación de estas impresiones no es una elección, es un requerimiento para la supervivencia. Deben tener una matriz de creencia para hacer frente a sus experiencias. A medida que pasan los años, estas creencias se fortalecen por medio del esfuerzo y la repetición. Todo lo que usted haya experimentado, todo lo que sus padres, sus maestros y amigos le hayan dicho, todos los libros que haya leído y toda la televisión y películas que haya visto forman una lente a través del cual observa el mundo, un filtro de creencias a través del cual interpreta todo. Según los psicólogos Matthew y McKay y Martha Days, usted está constantemente descubriéndose el mundo a sí mismo, poniéndole algún rótulo a cada suceso o experiencia. Automáticamente hace una interpretación de todo lo que ve, oye, toca y siente. Juzga los acontecimientos como buenos o malos, placenteros o dolorosos, seguros o peligrosos. Este proceso tiñe todas sus experiencias, rotulándolas con significados personales que se convierten en su sistema de creencias.
Esta interpretación de la vida a través de su propio sistema especial de creencias afecta lo que usted percibe como verdadero. Imagine que usted y yo vamos caminando por la calle y nos encontramos con un ovejero alemán que está suelto. Me encantan los perros. He tenido varios a lo largo de la vida, incluso perros enormes, y creo que hay que disfrutarlos como los mejores amigos del hombre. Por otro lado, a usted una vez lo mordió terriblemente uno de esos perros grandes. Entonces cree que todos son criaturas despiadadas que hay que evitar. Le silbo al perro, lo llamo y le digo, ven aquí, perrito, mientras que usted busca un árbol para subirse. Ambas reacciones se basan en lo que creemos con respecto a los perros. Las creencias no siempre son el producto de nuestros pensamientos conscientes. Suelen estar ocultas en el subconsciente y afectan nuestro modo de pensar más allá de nuestra conciencia. Pero siempre están en funcionamiento, siempre son producto de todo lo que hemos experimentado y siempre son la base de nuestras emociones y reacciones. ¿Cómo las creencias afectan nuestras acciones? Las creencias son tan poderosas que no solamente cambian su percepción de la vida, sino también su forma de actuar en respuesta a lo que le sucede. Usando sus creencias como base, usted crea normas para regular su conducta. Si sus creencias son positivas, las reglas que le digan cómo debe vivir serán realistas y flexibles. Por otro lado, las creencias negativas son respecto a sí mismo y el mundo producirán reglas negativas que son irracionales y controladas por el miedo. Por ejemplo, Mari fue abusada física y emocionalmente cuando era niña. Como resultado, se formó una creencia negativa. No soy atractiva, no soy capaz de infundir amor y soy indigna, que a su vez produjo estas reglas negativas que gobiernan su conducta. 1. No respondo sexualmente a mi marido. De todos modos, ¿quién me querría? 2. No cuido mi cuerpo. Nada de lo que haga puede hacerme atractiva. 3. No amo incondicionalmente. Al final solo salgo lastimada. 4. No expreso una opinión. La gente se dará cuenta de lo tonta que soy. Estas reglas controlan las decisiones y acciones de Mari en cada área de su vida. Lo que ella cree con respecto a sí misma no es verdad en absoluto. Es muy atractiva e inteligente, pero sus experiencias han grabado en su mente que ella es un don nadie indeseable, y esa creencia forma su opinión sobre lo que ella es. ¿Alguna vez ha visto a alguien que baja la vista o parece tímido en su presencia? Al haber llegado a conocer a varias personas tímidas, he descubierto que muchas de ellas creen que son tontas, poco atractivas e indignas de ser amigas de nadie. ¿Cómo afectan a un matrimonio estas creencias profundamente arraigadas? Día a día, cada cónyuge filtra la conducta del otro a través de lo que cree. Supongamos que cree que su pareja es responsable de satisfacer todas sus necesidades. ¿Qué sucede cuando su cónyuge no lo hace? Usted reaccionará en respuesta a lo que cree que debería estar sucediendo. Para usted, la situación no parecerá compleja, filtrada o sesgada en ningún aspecto. Por lo general, su reacción será automática y estará acompañada por la emoción y la experimentará simplemente como un pensamiento espontáneo. Pero si la analiza y rastrea su origen, descubrirá que en realidad es una expresión de lo que cree. El teórico cognitivo Aaron Beck denomina a estas reacciones pensamientos automáticos, porque el término describe exactamente la forma en que experimentamos los pensamientos. Explica: la persona percibe estos pensamientos como si fuera por reflejo, sin ninguna reflexión o razonamiento previos, y la impresionan como algo verosímil y válido.
En otras palabras, parecen creíbles, y la razón de esto es bastante simple. Estos pensamientos están basados en lo que usted cree. En efecto, son expresiones de sus creencias más profundas. Estos pensamientos le proclaman cómo se conforma la realidad. Describen lo que usted conoce y le dicen lo que es real y verdadero. En resumen, describen lo que usted cree respecto de lo que ve y experimenta. Sus creencias no solamente generan sus pensamientos, sino que también sus pensamientos refuerzan sus creencias. Un pensamiento que se repite muchas veces puede reformar una creencia hasta el punto de hacerla prácticamente inquebrantable. Entonces, los pensamientos y las creencias crean una forma de patrón circular autogenerado y autorreforzado que suele ser difícil de quebrar. Cambie sus creencias. Todas las creencias se basan ya sea en una verdad objetiva externa o en nuestro propio pensamiento natural. Hace mucho tiempo decidí fundar mis creencias en la palabra de Dios, porque la Biblia nos advierte sobre confiar en nuestros propios pensamientos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Pero como Dios dijo a Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 9. Estoy seguro de que desea cimentar sus creencias en los caminos y pensamientos de Dios, pero a menudo nos engañamos a nosotros mismos y rechazamos la verdad de Dios, sustituyéndola por nuestras propias creencias. ¿Cómo puede saber si sus creencias en realidad son válidas? Debe examinarlas constantemente, y esto se hace trabajando en retrospectiva a partir de sus emociones, palabras, acciones y pensamientos. Obsérvese y escúchese a sí mismo. Dé un paso atrás y vea sus emociones como una llave para entender sus creencias profundamente arraigadas. No hay duda de que alguna vez odió sus emociones. Habrá dicho, ojalá no me sintiera tan desanimado. Odio enojarme así. Ojalá no estuviera tan deprimido. Pero recuerde, estas emociones no son las culpables. No son ni buenas ni malas, son neutrales y simplemente reflejan sus creencias más profundas, que es donde radica el verdadero problema. Entonces, en lugar de considerar sus emociones desagradables como enemigas, úselas de manera positiva. Véalas como información en bruto que le dice qué creencias distorsionadas que existen en su corazón las pueden estar causando. Busque el origen de sus emociones para descubrir creencias que necesite cambiar. Considera el caso de Mitt y Susie. Mitt llegó a su casa 2 horas más tarde. Susie lo recibió con fuego en la mirada, lo señaló con el dedo y gritó: «No creas que no sé dónde estuviste. Otra vez estabas con esa mujer, lo sé». Mitt había tenido una aventura un año atrás, aunque se había arrepentido y confesado y estaban reconstruyendo su relación. Susie aún se sentía insegura. Toda desviación de su rutina levantaba sospechas y la ponía en guardia. Cuando Susie atacó, Mitt sintió que una oleada de ira repentina lo empujaba a reaccionar ardientemente en defensa propia. Sentía deseos de decirle: «¿Por qué me mortificas de esta manera? Esa aventura quedó en el pasado. ¿Cómo vamos a recuperar este matrimonio si vives recordándomela todo el tiempo? ¿A eso llamas perdón?». Pero en cambio, mientras ella continuaba su diatriba, él hizo 4 cosas que había aprendido para cambiar sus creencias y pensamientos. Primero, hizo una pausa. Permaneció en silencio sin responder, sin defenderse, lo cual le dio a su mente tiempo para calmarse.
Decidió que no reaccionaría hasta estar seguro de que sus creencias se conformaban a la verdadera realidad de la situación. Se centró en Santiago 1:19. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Segundo, escuchó. Realmente escuchó. No solamente lo que su esposa estaba diciendo, también escuchó su corazón, tratando de escuchar lo que realmente ella quería decir. Quería captar la realidad que había detrás de sus palabras, quería entender la verdad de la situación antes de responder. Tercero, percibió la verdad más profunda que buscaba y la procesó en su sistema de creencias. Bien, ¿qué significa su enojo? Ha pasado muchas cosas conmigo, ha soportado el trauma de mi aventura y ha atravesado el proceso agónico de perdonarme. No habría hecho todo esto si no me amara, y me ha demostrado que sí me ama. Se quedó conmigo, incluso me ha recibido nuevamente en su cama, pues está embarazada de nuevo, a punto de darme otro hijo. Yo he violado la seguridad de su matrimonio y ha sufrido mucho para repararla. Por supuesto que se enoja cuando no entiende dónde estoy. Me sermonea porque no quiere volver a pasar por todo eso, y no la culpo. El cuarto y último paso de Mead fue responder en una forma que reflejará sus pensamientos transformados. Susie, entiendo lo que dices. Has sufrido mucho por lo que hice, y puedo ver lo preocupada que estarás cuando no aparezco y no llamo. Hubo un serio accidente en la autopista, y el tránsito estuvo paralizado por 1 hora y media. No tenía forma de salir, y la batería de mi teléfono celular estaba muerta. Perdóname por no haber podido hacértelo saber. Me duele que hayas tenido que preocuparte. Puedo ver que tu enojo es en realidad tu amor expresado. Ya has hecho tanto, aceptándome nuevamente en tu vida, que no me alcanzan las palabras para agradecerte. Significa para mí mucho más de lo que puedo decir. Eres una mujer realmente maravillosa. Entonces, la estrechó entre sus brazos y ella se derritió por completo. Este proceso de 4 pasos le permitió a Mead rastrear sus emociones a través de sus pensamientos hasta sus creencias y ajustarlas en ese mismo momento. Cuando hizo esto, sus nuevos pensamientos dictaron nuevas emociones. En lugar de enojo, sintió empatía y gratitud, admiración y amor, y estas emociones dictaron su acción. Su enojo espontáneo surgió porque creía que Susie no debía gritarle, sino actuar de acuerdo con su promesa de perdonar. Al principio, Mead quería culparla por sus emociones negativas, pero en cambio se detuvo y asumió la responsabilidad de sus propios pensamientos y creencias, e hizo los cambios necesarios para producir mejores emociones. Cuando uno domina su propia reacción natural de atacar, como hizo Mead, le da lugar en su vida al Espíritu Santo de Dios. En lugar de dejar que el yo egoísta y defensivo lo controlara, él permitió que el Espíritu Santo tomara el control y lo capacitara para ver el corazón de su esposa y reaccionar de una manera divina y amorosa que la movió hacia una mayor seguridad. La mayoría de la gente no atraviesa ese proceso racional por el que pasó Mead, y es por eso que sus matrimonios, sus vidas y nuestra cultura en general están con el agua al cuello. La gente tiende a dar rienda suelta a sus emociones negativas, lo cual solo sirve para reforzar sus pensamientos negativos. Dichos pensamientos provienen de creencias distorsionadas en su esencia. Por defecto, la gente cree lo que sus tendencias naturales caídas la llevan a creer, y nuestras tendencias naturales caídas nos conducen a centrarnos por entero en nuestro yo. La cultura actual nos muestra esto en todos los aspectos. El objetivo común de la mayoría de la gente es acumular para sí misma la mayor cantidad
de cosas posibles para estimular el placer y el entretenimiento. El credo común podría expresarse más o menos así: tengo derecho a que satisfagan mis necesidades, porque mi creencia nuclear es que el propósito de la vida es experimentar placer. Por tanto, mis pensamientos se inclinarán al egoísmo y la inmoralidad. La comida está aquí para mi placer y me voy a permitir las comidas fritas, pastas y postres más sabrosos, sin preocupación alguna por mi salud a largo plazo. El sexo está aquí para mi placer, por lo que mi esposo o cualquier miembro del sexo opuesto o del mismo sexo, si lo prefiero, está aquí para mi uso. Puede ver que si todos cambiaran sus creencias nucleares, toda nuestra sociedad sufriría una reforma radical. Usted no puede cambiar la nación entera, por supuesto, pero puede cambiarse a sí mismo. Y eso solo marcará una gran diferencia en su calidad de vida. Hoy puede decidir qué creencias dejará que permanezcan en su corazón. Puede pedir que Dios le muestre cómo está su corazón para hacer que sus creencias concuerden con su palabra. Estoy seguro de que conoce gente que ha sido maltratada por las circunstancias o incluso experimentó tragedias desoladoras. Pero después de salir de esa terrible prueba, retuvieron su amor por Dios y mantuvieron un enfoque positivo y feliz de la vida. ¿Cómo lo hacen? Se apoyan en su sistema de creencias, fundado en la máxima verdad de que Dios los ama y es su fuente principal de gozo y seguridad. 5 creencias fundamentales que cambiaron mi vida. He desarrollado este sistema de creencias para mí mismo. Consiste en 5 verdades fundamentales que guardo en mi corazón. A medida que se van fijando cada vez más en mi corazón, veo que mis acciones, palabras, pensamientos y sentimientos me transforman en un seguidor dispuesto de lo que Cristo llamó el mayor mandamiento. Ame y sirva a Dios con todo su corazón y ame y sirva a los demás como quisiera que les sirvan a usted. Día y noche recito mentalmente estas creencias. Lo primero que digo en la mañana es: buen día, jefe, Señor. Y luego repaso estas creencias y los versículos relacionados con ellas. Continuamente agrego pasajes a la lista que estoy memorizando. 1. Creo que Dios existe y que me recompensa porque lo busco con diligencia. Quiero servirle con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Hebreo capítulo 11 versículo 6, Mateo capítulo 22 versículo 37 al 40. 2. Creo que Dios envió a su Hijo a morir para que mi tendencia pecaminosa dijera: yo seguiré mi camino, y que Dios siga por el suyo. Creo que el Cristo resucitado ahora es mi jefe. Él me salvó y ahora le pertenezco. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Ya no sigo creyendo que mi mayor propósito en la vida sea satisfacer mis pasiones sensuales con placer. En cambio, creo que fui creado para ser un amante servidor de otros. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Creo que cuando Cristo volvió al Padre, Dios no me dejó solo, sino que regresó en la forma de su Espíritu Santo, y ahora me llena de poder, amor, vida y satisfacción más allá de lo que yo pueda imaginar. Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 20. Creo que todas mis pruebas tienen un gran valor y por lo tanto acepto las dificultades, los inconvenientes y el sufrimiento, porque estas experiencias me turbocargan, para ser transformado a la imagen y carácter de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10. Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 5. Por lo tanto, como sin mirar las circunstancias, doy gracias a Dios en medio de mi sufrimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16.
Creo que porque Dios me ama, me salvó por medio de la muerte y resurrección de Cristo, me capacitó por su Espíritu y me transforma a su imagen por medio de mis pruebas y dificultades. Ahora tengo la fuerza y el interés para servir a otros en amor, cumpliendo así el mayor mandamiento. Mateo capítulo 22 versículos del 37 al 40. Aferrarse a creencias fundamentales positivas como estas puede cambiar su forma de pensar, sus emociones, sus respuestas, su matrimonio y su vida. Pueden llegar a ser la base para pensamientos positivos respecto de su lugar y propósito en la vida. Pueden darle una visión cada vez mayor de por qué fue creado, además de una nueva forma de hallar gozo. Usted llegará a hacer lo que cree y piensa en su corazón. Proverbios capítulo 23 versículo 7. Y será más feliz. ¿Cómo llegan las creencias a nuestro corazón? He leído una y otra vez Deuteronomio capítulo 6, donde Moisés dice al pueblo cómo llevar las creencias de la mente al corazón. Él dice que debemos hablar la palabra de Dios cuando estamos en nuestro hogar o vamos de camino. Átela a sus manos y a su frente. Clávela en los postes de su casa y su puerta. La idea es memorizar versículos que sean importantes para usted y tenerlos presentes donde quiera que vaya. Descubrí que puedo esconder la palabra de Dios en mi corazón, repitiendo versículos en voz baja cuando me levanto, antes de comer, mientras conduzco, camino, descanso y especialmente cuando estoy por dormirme. Hago esto día y noche hasta ver cambios en mi vida. Entonces agrego nuevos versículos a mi lista. A veces puede llevarme 1 hora repetir estos versículos antes de salir de la cama por la mañana o quedarme dormido por la noche. Me encanta vivir de esta manera porque cambia mis pensamientos y mi vida. No puedo recordar cuándo fue la última vez que me quejé de algo. No reniego, no juzgo a otros, ni trato de cambiar a la gente, ni retengo algunas de las actitudes negativas que solían fastidiarme. Mi amor por los demás sigue creciendo y me recuerda lo que Jesús dijo. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Busco al Señor, mi jefe, con diligencia, y Él me ha recompensado con paz, baja presión arterial, bajo colesterol y muchos otros beneficios de salud y espirituales. ¿Por qué este concepto es difícil de digerir? En mis seminarios descubrí que a algunos les resulta sumamente difícil captar lo que estoy diciendo en este capítulo. No pueden creer que la felicidad y el contentamiento dependen enteramente de sus creencias, sin importar lo que otros les hagan. Es mucho más fácil culpar a los demás por sus sentimientos que asumir la responsabilidad personal por ellos. Recuerdo la noche en que un hombre me desafió abiertamente. No puedo tragarme esto, dijo. No hay forma de que yo sea responsable por lo desdichado que soy en mi matrimonio. Los rezongos de mi esposa me harían un santo desdichado. Si solamente dejara de hacer eso, yo sería feliz. No sería feliz, le respondí. Permítame explicarle por qué. Supongamos que usted va conduciendo correctamente y que otro automóvil choca contra el suyo, causando un daño significativo. El otro conductor fue negligente. Estaba hablando por su teléfono celular con un ojo en la carretera y el otro en el maletín abierto que tenía al lado. Podría reaccionar con enojo, persiguiendo al otro automóvil, maldiciendo como un marinero, haciendo gestos con la mano al otro conductor y llamando a la policía para denunciarlo. Ahora usted tendrá líos con la compañía de seguros, perderá tiempo en el trabajo haciendo cálculos, deberá pagar los deducibles y la tasa de su seguro se incrementará. Usted cree que tiene derecho a estar enojado. Todo eso es realmente una mala experiencia.
Pero espere un minuto. Supongamos que recuerda su creencia en la promesa de Dios de que a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recuerda que le enseñaron que las pruebas siempre traen bendiciones. Adopta esta creencia fundamental en su corazón y podría tener un pensamiento totalmente distinto. Este incidente automovilístico menor traerá cosas buenas a mi vida en forma de carácter piadoso. Me permitirá ejercitar la paciencia y la bondad, fortaleciéndome así con más poder de Dios. Todo esto es muy valioso para mí. Sé que esa forma de pensar es totalmente antiintuitiva. La gente que no entiende pensará que es estúpida. No importa. Usted no es responsable ante ellos. Usted quiere que sus creencias se alineen con Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, y cuando adoptamos su manera de pensar, hallaremos gozo, pase lo que pase a nuestro alrededor. Uno de los ejemplos más asombrosos de este principio en acción es el de Viktor Frankl. Frankl, un psiquiatra judío en la Alemania de Hitler, fue arrestado y torturado en un campo de concentración. Después de su muerte, muchos de los guardias del Dr. Frankl informaron que nunca habían visto a nadie tan feliz. En su propio libro, aprendemos la razón. Los guardias podían controlar cuánto sufría, podían torturarme, negarme la comida, pero ellos no podían controlar mis pensamientos. Únicamente él controlaba lo que creía respecto de su destino y lo que pensaba de sus torturadores. Hay un gran poder en controlar los propios pensamientos. Como dijo Epicteto, no son las cosas lo que perturba al hombre, sino la visión que tiene de ellas. Si persiste en pensar que las acciones de los demás causan su infelicidad, está destinado a ser una víctima perpetua. Las víctimas culpan a otros o a las circunstancias por sus estados de ánimo y siguen sin tomar conciencia de que ellas mismas han elegido pensar de una manera que permite que otros o que las circunstancias controlen sus emociones. Como demuestra la vida de Viktor Frankl, no importa cuán horribles sean las circunstancias o cuán terriblemente nos traten los demás, solo nosotros determinamos quiénes somos por nuestros pensamientos y creencias. Imagine a Jenny y Andy. Su grupo pequeño está estudiando un currículo diseñado para mejorar los matrimonios. Jenny está frustrada con Andy. Quiere trabajar con él en los ejercicios del manual por las noches, pero él arrastra los pies. Prácticamente debe obligarlo a sentarse. Y cuando comienza a leer las preguntas, sus respuestas son mínimas y superficiales. Es obvio que no lo está haciendo con ganas. Finalmente ella dice, ¿no puedes siquiera dedicarme 30 miserables minutos para hacer nuestra tarea grupal? Cariño, responde él, ahora estoy tan ocupado. Ya sabes que para mañana debo hacer muchas cosas de ese gran proyecto en el trabajo. Además, estás convirtiendo este pequeño grupo en un trabajo. Ya tengo suficientes trabajos. Podemos hacerlo en la reunión de grupo. No nos están pidiendo que hagamos tarea. Oh, no te puedo creer, dice Jenny, levantando los brazos. ¿Qué clase de idiota estaría en un grupo pequeño y no haría las tareas? Se supone que esto debemos tenerlo terminado para la próxima reunión. Arroja sobre la mesa el libro Cambie usted mismo, cambie su matrimonio, desparramando notas por todos lados, y sale enojada de la habitación. Oh, caramba, murmura Andy. Aquí vamos de nuevo. Bien, veamos las opciones de Andy. Seguro, las expectativas de Jenny estaban equivocadas. Ella esperaba que Andy la hiciera feliz compartiendo su entusiasmo, pero lo que Jenny hace no está en cuestión. Es la reacción de Andy lo que determina su propia felicidad. ¡Ay!
Supongamos que Andy conoce los 4 pasos que delineamos en la historia de Mitch más arriba. Primero hace una pausa, en lugar de ceder a su tendencia natural a contraatacar. Observa sus propias emociones por lo que muestran respecto de sus propias creencias. Segundo, escucha. Repite lo que Jenny dijo e intenta ver lo que esto revela del corazón de ella. Tercero, trata de percibir la verdad real de la situación. Ahora bien, en la historia anterior, Mitch pudo ver el bien maravilloso que existía detrás del enojo de su esposa. Andy intenta hacer lo mismo, hace a un lado su creencia emotiva y busca todo lo bueno que pueda hallar en su esposa. Es positiva, es tierna y cariñosa, es una madre excelente, es muy buena cocinera, es una excelente amante, es su mejor amiga. Su interés en estudiar indica un deseo genuino de mejorar su matrimonio. Generalmente, repasar una lista así produciría varias características buenas en cualquier mujer. Pero supongamos que no. Quizás Jenny es dejada, es pésima ama de casa, no cocina, no atiende a los niños, nunca tiene una palabra amable, odia el sexo, no cuida su aspecto y no hace otra cosa que leer novelas románticas todo el día. Su religión es puro teatro. Ella es una verdadera esposa nazi y Andy no se le ocurre una sola cosa positiva de ella simplemente porque no la hay. Si ese fuera realmente el caso, entonces la vida de Andy con Jenny seguramente sería un calvario. Él puede, si lo decide, hacer lo que la mayoría de la gente cuando se topa con dificultades en el matrimonio. Yo no necesito esto. Tengo derecho a que se satisfagan mis necesidades, y ella nunca lo hará. Voy a hacer lo que sea mejor para mí, y voy a salirme de este pésimo matrimonio. Sí, puede hacerlo. Puede tomar el camino egoísta de evitar el dolor y buscar el placer, pero estará quebrantando su promesa de amar a Jenny a pesar de las circunstancias, y se saldrá del taller que Dios diseñó para moldearlo y transformarlo en un gigante espiritual de la fe. En lugar de elegir el fácil camino de la autogratificación, Andy puede decidir apoyarse como cristiano en su creencia de que las pruebas producen un carácter piadoso. Al permanecer junto a Jenny y tratarla con amor incondicional, será muy bendecido, porque cada episodio con su esposa será un golpe más del martillo de Dios para formar el carácter de Cristo en él. Como nos dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4. Prometa manejar sus propias creencias. Lo insto a prometer solemnemente a su cónyuge que monitoreará continuamente sus creencias más profundas y que tendrá la humildad de cambiarlas cuando no se conformen a la verdad. Esta promesa será un paso gigante para traer seguridad a su matrimonio. ¿Qué tiene que ver el manejar sus creencias con la seguridad? Voy a cerrar este capítulo mencionando 4 puntos para considerar. Primero, al prometer manejar sus creencias, libera a su pareja de ser esclava de sus estados de ánimo, de ser responsable de su felicidad. Si usted piensa que son sus creencias las que producen sus emociones, entonces su esposo o esposa no lleva la carga de tener que andar en las puntas de los pies con respecto a los estados de ánimo de usted para proteger sus frágiles sentimientos. Su cónyuge es libre para convertirse en la persona que Dios quiere. Segundo, al manejar sus creencias reduce el conflicto. Los 4 pasos que uno da frente al conflicto: hacer una pausa, escuchar, percibir la verdad y responder cariñosamente. Prácticamente garantizan que el asunto no pasará a mayores. Da a los cónyuges una plataforma sobre la cual las diferencias pueden resolverse amigablemente. Tercero, al prometer manejar sus creencias extrae resultados positivos del conflicto. Les da a usted y su cónyuge la seguridad de que cada conflicto tendrá como resultado
un nuevo examen de sus creencias más profundas, junto con la disposición para cambiar cualquiera de ellas que no se conforme a la verdad. El cuarto beneficio de esta promesa es que edifica su propio carácter. Al monitorear continuamente sus emociones, pensamientos, acciones y palabras como herramienta para entender sus creencias, las cambiará constantemente para conformarlas a la verdad de Dios. Esto la acercará a la semejanza de Dios mismo, permitiéndole amar a su cónyuge desinteresadamente y haciendo de usted una persona mucho mejor con la cual convivir. Entonces, haga la promesa. Dígale a su cónyuge que se ha comprometido a manejar sus creencias para traer más amor incondicional y mayor seguridad al matrimonio. En el siguiente capítulo, el principio del siguiente capítulo no solamente trae una seguridad tremenda a su matrimonio, también libera a su cónyuge de la presión y ofrece una promesa de satisfacción que va más allá de sus sueños más descabellados.